historia. And it's a mob story. Es una historia de amor. Ladies, don't get scared. Damas, no se asusten. But at the end of this, you're going to see how God has had his hand in my life. Pero usted se va a dar cuenta que al final de esto Dios ha tenido sus manos en mi vida. And whenever you hear a speaker, it's not about me. Y cuando escucha a una persona hablar, no se trata de mí. I'm just an example of what God can do. Yo solamente soy un ejemplo de lo que Dios puede hacer. You need to say to yourself, Usted tiene que decirse a sí mismo, if God did this in this man's life, si Dios ha hecho esto en esta persona, what will he do for me? ¿qué es lo que Él puede hacer por mí? That's what this is about. It's about you, not me. De eso se trata de usted, no se trata de mí. My father Mi padre was the underboss of the Colombo organized crime family in New York. era el jefe de la mafia de la familia Colombo en Nueva York. One of the 5 New York mafia families. Uno de los 5 jefes de la mafia en la ciudad de Nueva York. Very powerful position. Un hombre con una posición muy pero muy fuerte. In that life you have a boss, an underboss, En esta vida usted tiene un jefe y otro jefe. a capitagine, and a soldier. Un capitán y un soldado. And my dad was very, very powerful in that life. I grew up differently than all of you in here. Mi padre era muy pero muy poderoso y yo, déjeme decirle, yo viví una vida muy diferente a la vida de ustedes. I grew up hating the police, Yo viví una vida que siempre odiaba a la policía. hated law enforcement, Siempre odiaba a aquellos que estaban en la ley. hated the government. Siempre odiaba a los que estaban en el gobierno. My dad didn't teach me that. Mi padre nunca me enseñó eso. He taught me to respect the law. Mi padre me enseñó a respetar la ley. But it was because of what I witnessed as a kid growing up. Pero yo vi muchas cosas cuando estaba creciendo. Law enforcement tactics against organized crime, very different back then than today. En esos años la ley en contra de la mafia era muy pero muy diferente a lo que es hoy en día. Today, everything covert. Hoy día las cosas son más cubiertas. A lot of informants, undercover informants today. Muchos informantes hoy en día. A lot of high-tech surveillance equipment. Mucha vigilancia de alta tecnología. A guy can be under surveillance or under investigation and not know about it. Un hombre puede estar siendo investigado y ni siquiera saber que están investigando su vida. Back when I was growing up, Pero cuando yo estaba creciendo, when my dad was under investigation, they wanted him to know about it. cuando mi papá estaba en esas cosas, él estaba siendo investigado y la policía quería que ellos supieran que él estaba siendo investigado. And for 8 or 9 years, my dad was under investigation from FBI, 8 o 9 años pasaron y a mi papá lo investigaba el FBI, IRS, el IRS, Queens detectives, la policía de Queens 7 or 8 different agencies. y 7 o 8 agencias de policías diferentes. They all had a car parked around my house 24 hours a day, 7 days a week. Todos tenían un auto estacionado enfrente de su casa 24 horas al día. Whenever we would leave as a family, I was one of 7 kids. Cuando nosotros salíamos de la casa, yo era uno de los 7 hijos. We had a parade of law enforcement vehicles following us. Everybody knew when we were coming into town. Una parada de vehículos de la policía nos seguía todo el tiempo y todos sabían que nosotros estábamos llegando a la ciudad. And I witnessed some things that were unpleasant from law enforcement. Y yo pude ser testigo de muchas cosas que no eran buenas de parte de la policía. Sometimes they can get out of hand. It's a rough detail. Y a veces la policía misma nos maltrataba. One night, Una noche, my family went into a restaurant to eat. mi familia y yo fuimos a un restaurante a ir a comer. Law enforcement filed in afterwards, sat in the table behind us. Y los policías llegaron a ese lugar, entraron al restaurante y se sentaron al lado de nosotros. One detective made a nasty remark to my dad as he passed by my table. Y un detective hizo una cosa, le dijo algo a mi padre mientras mi padre pasaba por la mesa. My dad didn't like that. Mi papá no le gustaba eso. No disrespect to my father, especially in front of his family. Y a mi papá no le gustaba ser desrespetado y enfrente de la familia aún menos. He jumped up, went right after the cop. Y él se levanta y se va en contra del policía. Cop got scared. My dad's a tough guy. Y el policía se asustó porque mi papá es bastante fuerte. Pulled out his gun right in the middle of the restaurant. Everybody screamed. Sacó la pistola ahí en el medio del restaurante y todos estaban gritando.
Me and my brother jumped in between them, separated them. Mi hermano y yo nos levantamos y los separamos en ese lugar. Normal things you do when you were a kid. O sea, cosas normales que hacen los niños. And I didn't like them very much back then. En esos tiempos no me gustaba la policía. But I don't feel that way anymore. Pero hoy día no me siento de esta manera. I finally realized that they were the good guys, we were the bad guys. Hoy día me doy cuenta de que ellos eran los buenos hombres y nosotros éramos los malos hombres. People, it's amazing how God can not only transform a heart, Es increíble cómo Dios puede transformar el corazón de una persona but how He can transform a mind. y también cómo puede transformar nuestra mente. This whole distorted view I had where good was bad and bad was good, God fixed that. Esa manera que yo tenía de pensar chueca de los policías y de nosotros, eso Dios lo cambió completamente. And today, many of my dearest friends are in law enforcement. Y hoy en día muchos de mis amigos íntimos son policías y están en la ley. And I give a very strong anti-crime message to our young people all over this country. Y yo estoy dando un mensaje pero muy fuerte en contra de las drogas y todas esas cosas que los jóvenes están haciendo hoy en día. I work with gangbangers, high schoolers. Estoy trabajando con miembros de gangas y también en las escuelas secundarias. We have to save our young people. Tenemos que salvar a nuestros jóvenes. Too many negative influences today at their fingertips. Hoy en día hay muchas cosas negativas al frente de nuestros hijos. And we have to teach them the right way, or we're going to lose a lot more of these kids. Y tenemos que enseñarles a ellos de la manera adecuada, si no vamos a perder a muchos de nuestros hijos. I tell them, you can't get away with criminal conduct in America anymore. Yo les digo a los jóvenes que hoy en día los jóvenes no se pueden salir con la suya. Law enforcement, too many weapons, too sophisticated. La ley es muy sofisticada y tiene muchas armas hoy en día. Too many informants on the street. Hoy día hay muchos informantes en las calles. You go that route, you're going down. Si ustedes van a ir de ese lugar, se van a ir chuecos, van a caer en la mano de la ley. And I tell the young people, you are who you hang out with. Y muchas veces les digo a los jóvenes, tú eres con quien te juntas. You can live in the best neighborhood. Los muchachos pueden vivir en el mejor vecindario, Go to the best school. las mejores escuelas, Have great parents. tener muy buenos padres. You hang out with the wrong crowd, you're going to be known as a bad person. Pero si estás juntándote con malos muchachos, se te va a conocer a ti también como un mal muchacho. In this life, you must surround yourself with good people. En esta vida no tenemos que nosotros estar acerca de la gente que son buenas. I was very blessed to have good people around me. Yo en mi vida he sido muy bendecido porque he tenido buena gente en mi vida. If not, I wouldn't be here today. Si no, no estaría aquí esta noche. So if I do come and speak in your school to your kids, Si yo vengo a hablarle a las escuelas, a sus hijos, I promise I give them the right message. Don't worry. yo le voy a prometer que le voy a dar el mensaje adecuado, no se preocupe. But back then it was different. Pero en esos tiempos era diferente. And I loved my dad. Y yo amaba a mi padre. He was my hero. I idolized my Mi dad. padre era mi héroe y yo lo idealizaba a él. Great father, great husband to my mother. Él era un buen padre para mí y también un buen esposo para mi madre. Didn't want this life for me. Él no quería esta vida para mí. Wanted me to go to school, be a doctor. Él quería que yo fuera a la escuela y me convirtiera en un doctor. He said, son, stay off the street, get an education. Mi padre me decía, no te vayas a las calles y edúcate. And I was going that way for a while. Y yo estaba haciendo eso por un tiempo. And my dad, very supportive of me. When I was a kid, I played all 3 sports. Y mi padre era pero él me apoyaba mucho. Yo jugaba 3 deportes. Dad would never miss a game. Mi padre nunca se perdía un juego. I'd be playing baseball, Yo estaría jugando béisbol up to bat. y estaba ahí justo para pegarle a la pelota. Here comes Dad. Y ahí viene el papá Big black Cadillac, a black Lincoln. en un Cadillac con un Lincoln negro. No parking lot, right up to the field. No se estacionaba, sino que se metía ahí mismo en la cancha. Remember those 1960 Cadillacs? ¿Se acuerdan de los Cadillacs de los años 1960? As big as this whole room. Es más grande que este cuarto. Get out of the car dressed in a suit. Él se salía de su carro y estaba con un traje muy lindo. Always have 5 or 6 guys with him. Él siempre tenía 5 o 6 hombres con él. Get out of the car, walk into the stands. Él se salía del carro y se llegaba donde estaban sentados todos los demás. The umpire take one look at that crew. El referee lo miraba lo que habían llegado.
No call strike 3 on me. Y nunca le llamó el tercer strike a él, nunca lo hizo. Good for my batting average. Siempre le ayudó a él a jugar béisbol así. I played football. Nobody tackled me when Dad was there. Jugué fútbol y nunca nadie me atacó a mí cuando estaba jugando fútbol. Good to have a dad in the mob when you play sports. Es bueno tener a un papá en la mafia cuando juega deporte. He got in some real trouble in the 60s. Pero en los años 60 él se metió en problemas muy grandes. Indicted many, many times. Y muchas veces fue él llamado a la cárcel. Went to trial 3 times in the state, acquitted, not guilty. Y lo encontraron 3 veces a él inocente. Went to federal 1966, indicted in federal court. En 1966 lo encontraron culpable en una corte federal. For masterminding a nationwide string of bank robberies. Porque él era la mente que estaba detrás de unos robos de bancos. After a lengthy trial, he was convicted. Y después de un largo proceso de corte, lo condenaron. I need help. No español. No español. Sentenced to 50 years in prison. Le dieron 50 años en la prisión. 1970, after he lost all his appeals. En 1970, después de haber perdido todos los repuestos. Went to Leavenworth Penitentiary to do his time. Y lo mandaron a la penitenciaria para poder hacer su tiempo. I was a pre-medical student at Hofstra University in New York. En ese momento estaba en un colegio en Nueva York estudiando para convertirme en doctor. I was devastated when Dad went away. Yo estaba derrotado cuando mi padre lo mandaron a la cárcel. He was 50 years old when he went in. Add 50 on top of that, never come out of prison alive. Le dieron 50 años de prisión, él tenía 50 años de edad, para el tiempo que saliera, él nunca iba a salir vivo de ese lugar. Today, Dad, 94 years old. Hoy día mi padre es 94 años de edad. 34 years in prison since 1970. Tiene 34 años en prisión desde el año 1970. In and out 5 times. 5 veces ha salido de la cárcel. Violating his parole. Siempre haciendo cosas que no debería hacer. And always because he met with another felon or somebody alleged to be an organized crime. Y siempre se metió en problemas porque se juntó con otras personas que habían estado en la cárcel, habían hecho felonías. You can't do that on federal parole. Y cuando uno sale de palabra en la prisión federal no puede hacer eso. When I was on parole, 526 people on my list that I couldn't see. Cuando yo estaba fuera por palabra, yo tenía una lista de 500 y tantas personas que yo no podía contactar. Some of them I didn't know. Y a veces había gente en esa lista que ni siquiera yo conocía. Some of them were dead. Algunos estaban muertos. Can't even go to the cemetery and meet with Ni anybody. siquiera nos dejan ir al cementerio a ver por nadie. Feds are very tough. Los federales son muy pero muy duros. My dad kept meeting people, getting caught, back to prison. 5 times. Mi papá se metía con gente que no debería estar metiéndose y llegó a la prisión 5 veces. I went to see him 4 years ago in the penitentiary. 4 años atrás lo fue a ver a él en la penitenciaría. Said, Dad, stop meeting people. You're getting too old for this. Yo le dije, no, papi, lo que tú estás haciendo? He said, son, I don't know anybody that's not a felon. Y dice, yo no conozco a nadie que no ha hecho una felonía. He said, even you're a felon. Y tú también has hecho felonía. I said, I know, Dad. You Yo don't sé, have to papá. remind me. But I pray for my dad all the time. Yo oro por mi padre todo el tiempo. I prayed that he would come to Christ. Y yo estaba orando para que él viniera a los pies de Jesús. He didn't want to listen. Él no quería escuchar. 4 months ago, 4 meses atrás, in a jail cell, en la cárcel, my dad accepted el Christ. Señor Big victory for Jesus. una gran victoria para Jesús. My dad is the oldest living